Para hacer las pruebas es importante conocer los términos técnicos, o sea, saber exactamente cuáles son esos elementos importantes que nosotros vamos a manejar ese día que hagamos la simulación de la prueba. Y uno de los aspectos más importantes o más representativos de las pruebas es los casos de prueba, o son los casos de prueba, que, como podemos recordar, son diseñados para definir aquellas cosas del sistema que son necesarios validar o verificar. O sea, son esas particularidades del sistema que nosotros vamos a probar. Entonces, a fin de que de asegurar que el mismo funcione correctamente y que esté construido con un alto nivel de calidad y que esté básicamente acorde a los requerimientos del usuario y a los requisitos del sistema. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a probar, o ese es el fin de los casos de prueba, ¿ok? Básicamente, probar si los requerimientos del usuario y los requisitos del sistema están acorde a lo que nosotros vamos a enviar a producción en este caso. Entonces, los casos de prueba vienen a ser el instrumento usado o el procedimiento aplicado por el tester o el probador para ejecutar las pruebas. Entonces, es su guía, es como su receta de cocina, el formato, digamos, la especificación como tal del caso de prueba, va a ser el instrumento aplicado por el tester para poder ejecutar la prueba. Ese va a ser su procedimiento. Entonces, es lo que yo les decía en clase. Si yo tengo configurado configurado de una manera idónea y correcta un caso de prueba, entonces el probador no tiene nada que preguntar porque todo está allí en la especificación de caso de prueba o en la SP. Entonces, debo configurar mi SP de tal manera de que el probador entienda completamente todo lo que está allí, porque el día de la prueba ustedes no van no van a aclarar ninguna duda que se presente en relación a lo que es el caso de prueba o lo que está descrito en el SP. Simplemente ustedes van a colaborar en la parte de soporte técnico en dado caso de que haya una situación con el sistema a nivel de conexión o que no me pueda, no corra el sistema, solamente eso. Pero a nivel de lo que es la prueba funcional, donde el probador va a interactuar directamente con la funcionalidad que ve en pantalla, ustedes no pueden intervenir. ¿Por qué? Porque todo está claramente descrito en el SP. De esa manera, yo sé si está, esa es una de las cosas que vamos a evaluar, si está configurado correctamente el caso de prueba. Bien, otro de los elementos que vamos a utilizar dentro de o en las pruebas, otro de los elementos que se utiliza en las pruebas de software es la suite de prueba. La suite es simplemente la colección organizada de casos de prueba que se agrupan para ejecutar un ciclo de prueba seleccionado. Es decir, es el número de casos de prueba que yo selecciono o que el grupo experto de ingeniería de prueba selecciona para un ciclo de prueba determinado. Entonces, para el caso de nosotros, ustedes pueden seleccionar o todos los casos de prueba o priorizar aquellos casos que ustedes determinen que sean los más importantes para determinar que el sistema está acorde a los requisitos, a los requerimientos y al nivel de calidad que se busca para que esté completo y poderlo pasarlo a producción. Entonces, la suite va a incluir los atributos de los casos de prueba que están dentro de la SP o la especificación de caso de prueba. Incluye los scripts que también están en la SP, los datos diseñados para verificar una funcionalidad específica o un conjunto de características de una aplicación. Todos estos atributos los vamos a conseguir dentro de la especificación de caso de prueba.
Asimismo, vamos a tener allí, ¿verdad? O vamos a aplicar lo que son los tipos, técnicas y niveles de prueba, que también está en la SP, para la ejecución sistemática, ya sea de manera manual o de manera automatizada. En el caso de nosotros lo vamos a hacer de manera automatizada, de manera manual, con el objeto de asegurar la calidad del software y su comportamiento esperado. Otro de los elementos que tenemos es el ciclo de prueba, que es el periodo de actividad independiente que se establece para llevar a cabo las pruebas y que la ejecución de los casos de prueba y la ejecución de los casos de prueba por parte del probador. ¿Qué quiere decir esto? Que el ciclo viene siendo el momento en el cual yo voy a colocar a prueba esa suite completa que yo elegí para determinar la calidad del sistema. O sea, es un periodo determinado. Y el registro de resultados y la evaluación, o sea, el resultado que se genere de ese ciclo, lo va a registrar es el analista de prueba en un producto o un entregable que se llama resumen de ciclo de prueba, que es el que vamos a ver hoy, o sea, el RCP. Entonces, dentro del ciclo de prueba o el evento como tal de la prueba estará el probador y el analista de prueba, que es el que va a ir chequeando cada uno de los resultados, ¿ok? Conforme o falló por cada paso y a su vez por cada caso de prueba. Una vez que ya tenga completo lo que es el resultado de la suite que sometieron, él va a pasar ese resultado al RCP. También tenemos otro de los términos que es el ambiente de prueba. El ambiente de prueba resulta ser el lugar que tiene casi los mismos datos del ambiente de producción. O sea, es el ambiente que yo voy a crear espejo a producción, pero que se implementa, o sea, este ambiente permite implementar los cambios realizados en desarrollo. O sea, es un ambiente similar al ambiente de producción, pero que permite ser modificado, porque aquí es donde nosotros vamos a probar y vamos a determinar si la aplicación está conforme a lo esperado o no. Estos cambios deben haber pasado, obviamente, por las pruebas unitarias y las pruebas de sistema ejecutadas por desarrollo. Es decir, que yo preparo o configuro el ambiente de prueba, ¿ok? Posterior a las pruebas que hacen ustedes como desarrolladores. Y se traslada a este ambiente de prueba para ver su integración. Entonces, es un ambiente espejo de producción y posterior a el ambiente de desarrollo. En este ambiente se realizan las pruebas de aceptación por parte del usuario final, ¿ok? Y también se hacen estas pruebas que hace el grupo de ingenieros de prueba dentro de la empresa. O sea, es un ambiente que utiliza la gente de prueba como tal antes de pasar a producción. Y es el ambiente con el cual interactúa el usuario final. Acá se interactúa con el sistema y se comprueba que los requerimientos han sido cubiertos por la aplicación. Por favor, la persona que tiene el micrófono encendido, lo inutiliza mientras estamos en la presentación. Gracias. Este ambiente permite también simular qué pasará cuando el sistema esté desplegado en producción. Y si el sistema presenta alguna falla que el desarrollador no visualizó, el probador lo reporta y lo corrige. Por eso es que el probador no solamente hace las pruebas, sino que también solicita los cambios. Porque él dice, bueno, mira, esto falló, es necesario hacer un cambio en esta funcionalidad. Entonces, esa persona que es uno de los protagonistas o el protagonista de la ejecución del ciclo de prueba es el probador o tester, que es la persona responsable de la ejecución de las pruebas de software a través del instrumento especificación de casos de prueba, y también es responsable de hacer las peticiones de cambio. O sea, normalmente ahí, aunado al RCP, puede existir en algunas organizaciones una solicitud de controles de cambio, que es donde el probador dice
bueno, sí, es necesario, o sea, se ejecutaron tantos casos y este en particular que yo probé, es necesario hacerle unos ajustes. Aunque para eso también está el analista de prueba, que es el que está allí de la mano con el probador y es la persona responsable de generar el resultado medible de las pruebas, o sea, las métricas. Entonces, ayuda a evaluar la eficacia, el progreso y el rendimiento del proceso de testing, el tiempo de la prueba, los defectos encontrados, los defectos o los problemas resueltos. Entonces, está allí durante todo el momento de la prueba, pero su única intervención es ir haciendo check a cada paso donde el resultado. Por ejemplo, el probador selecciona un paso, él va a ir haciendo lo que dice ese paso, coloca los datos, verifica en la pantalla el resultado esperado y si está conforme, el analista coloca conforme. ¿Okay? Entonces va colocando conforme o falló por cada paso. Una vez, o sea, cada paso que está incluido dentro de la especificación de caso de prueba, de ese caso de prueba en particular. Una vez que termina los pasos, él hace, el analista hace un resultado por ese caso de prueba. O sea, determina de acuerdo a la métrica, determina si el caso de prueba está aprobado o no. ¿Ok? Por caso de prueba. Y una vez que termine el ciclo completo de prueba, él toma toda la suite y entonces determina, de acuerdo al parámetro que estableció en porcentaje, determina si ese ciclo de prueba está conforme o falló. Eso lo hace el analista de prueba. Entonces, ¿qué recursos vamos a tener para la prueba? Entonces, son los elementos necesarios para ejecutar las pruebas. Esos son los elementos que ustedes van a tener para el día en que hagamos la prueba en el salón. Entonces, van a tener los casos de prueba, ¿okay? Que es la SP, la especificación de caso de prueba. Van a tener la suite de prueba, que es el conjunto de casos que ustedes seleccionan. Van a tener al probador, que debe ser el usuario o una persona externa al grupo y que no conozca del sistema, porque vamos a poner a prueba no solamente la funcionalidad, sino la configuración de los casos de prueba. Va a estar el analista de prueba, que es el que va a ir chequeando, ¿ok? Cada resultado y es el que es el responsable de llenar el documento o el entregable resumen del ciclo de prueba. Va a estar el equipo obviamente de hardware, que es donde nosotros vamos a probar. En este caso, bueno, ustedes se llevan su laptop o el teléfono, donde vayan a probar la aplicación, y el ambiente de prueba. El ambiente de prueba hay que configurarlo. ¿En qué sentido? Yo voy a tener la data allí suficiente para poder hacer las pruebas. Y es importante saber que la data que está allí, ¿ok? Debe estar, digamos, conforme a la data que yo coloco en mis casos de prueba. Por ejemplo, si yo voy a probar una funcionalidad de eliminar o modificar, ¿ok? Modificar algo, obviamente ya yo tengo que tener esa data dentro de la base de datos que estoy utilizando. Y a su vez debo colocar el valor dentro del caso de prueba. O sea, no voy a dejarlo abierto, sino tiene que ser el mismo valor que está en la base de datos, es el mismo valor que yo voy a colocar en la configuración del caso de prueba. ¿Dónde se nos va a presentar la complicación? En aquellas funcionalidades de registro. ¿Por qué? Porque no lo puedo tener en la base de datos. El dato de registro lo voy a tener es en el caso de prueba de registro. O sea, es un dato nuevo que voy a insertarlo ese mismo día. ¿Ok? Entonces, voy a insertarlo ese mismo día en la base de datos para poder ejecutar, en dado caso, ese caso de prueba de registro. Entonces, es importante que cuando voy a registrar algo por primera vez,
estén los datos dentro del caso de prueba, configurado en el caso de prueba, pero no estén los datos en la base de datos, porque obviamente si ya yo tengo, si yo estoy registrando y voy a registrar una cédula que ya existe, el sistema me debería generar un error, dato existente, a menos que yo tenga, ¿verdad?, un caso de prueba de registro, registrar datos con un valor ya existente y que yo someta al sistema para que me dé el error. Esa es otra cosa. Ese es un caso de prueba de esa, con esa naturaleza. O sea que yo voy a forzar al sistema a que me dé el mensaje de error con un dato que ya está registrado. Pero si es un dato que voy a registrar por primera vez, tienen que colocarlo o configurarlo muy bien en el caso de prueba y no puede estar en la base de datos. Bien, entonces, acá vamos a ver la plantilla que va a utilizar el analista de prueba una vez que termina y después hacemos aclaramos las dudas en relación a esto. Este es un tema bien sencillo porque ya es la parte de ejecutar como tal la prueba. Lo que sí tengo que tener claro son los elementos que voy a utilizar porque ese día yo pregunto, ¿cuál es su suite? ¿Quién es el probador? ¿Quién es el analista? Eso es lo que yo voy a preguntar ese día. O sea, cuando le pregunte, ¿cuál es la suite? Ah, bueno, nuestra suite está compuesta por 20 casos de prueba. Eso es lo que yo voy a preguntar. ¿Ok? ¿Cuáles son los casos de prueba? No, porque eso ya queda a decisión de cada equipo. También lo que me interesa es que se ejecute correctamente las pruebas y que el instrumento esté muy bien configurado de manera de que el probador no le pregunte absolutamente nada a ustedes, sino simplemente se aboque a hacer la prueba dado cada una de las instrucciones que ustedes van a colocar en el SP.